están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de este su canal, Einer Chavarría. El día de hoy vamos a descargar y a instalar EliteOS Windows 11, que es la versión 22H2. Esta es una versión liteada, como lo dice el título, EliteOS, ¿ok? Lo que tienen que hacer es descargarse la imagen ISO, está comprimida con archivo RAR y la van a descomprimir. Yo le estaré dejando el enlace de descarga en el primer comentario fijado, el enlace directo y también el enlace a la página de EliteOS, también se lo pueden descargar desde ahí. Se van al navegador y este es el link que les voy a dejar. Esta es la página oficial de EliteOS. Aquí está Windows 11 22H2 y van a bajar hasta abajo y bajan hasta el final. Ok, acá donde dice boot 11, aquí está la opción de descarga 1 y la opción de descarga 2. Y como está comprimido, aquí lo van a comprimir. Aquí está la contraseña que también está en el nombre del programa. Se lo descargan de acá, que le va a salir un sinfín de anuncios hasta que puedan llegar al enlace de descarga, o se lo descargan directo, que estará en el enlace también en la descripción, y los va a llevar directo acá a Mediafire, donde también se lo pueden descargar. Pesa aproximadamente 2.32 GB, así que aquí también se lo pueden descargar. Se los dejaré directo en el enlace de descarga. Una vez descargado esto, lo que tienen que hacer es, ya le va a aparecer este icono que es el WinRAR, y lo vamos a descomprimir. Más que todo vamos a copiar la contraseña. Como pueden ver, acá dice www.eliteos.net. esta es la contraseña. Voy a copiarla para después descomprimir el programa. ¿Okay? Doy clic derecho, le dan clic derecho al programa y le dan extraer aquí, o le dan extraer en. ¿Okay? Aquí pide la contraseña, damos clic derecho, la pegamos y le damos en aceptar. Como pueden ver, ya se está descomprimiendo EliteOS Windows 11 22H2, la versión Insider. ¿Okay? Así que bien, a esperar a que se descomprima y seguimos con el booteo de este sistema operativo. Para bootearlo en una USB necesitan una USB que sea de 6 GB en adelante y el programa Rufus para bootear esta imagen ISO. Damos, como pueden ver, este es la carpeta que nos dejó después de descomprimir. Damos doble clic. Acá nos deja el programa de Rufus, que es el que vamos a usar para bootear la USB. ¿Okay? Bootear la imagen ISO en una USB. Yo ya inserté mi USB acá, o llave malla, en una entrada USB. Como pueden ver, esta yo tenía instalado MiniOS, pero ahora voy a instalar EliteOS para probarlo. Esta memoria USB tiene 28.6 GB de almacenamiento. ¿Okay? Entonces, si vamos a ir a Rufus, el programa, damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Aquí dice que si queremos actualizar, le vamos a dar en que no. Y como siempre, ustedes yo creo que ya saben usar Rufus, así que aquí dejan la llave malla que van a usar. Aquí seleccionamos la imagen ISO. Aquí vamos a ir a la imagen ISO, que es esta, EliteOS, y damos en abrir. Y aquí en instalación de Windows estándar la dejamos así. Acá en sistema de partición, si ustedes tienen un disco GPT, entonces instalan GPT, y si tienen un disco de arranque como MBR, entonces lo hacen MBR. Yo voy a dar en MBR. Si ustedes no saben cuál tienen, lo que van a hacer es darse a inicio de Windows, clic derecho, y van a dar administración de discos. Dan un clic ahí. Acá, como pueden ver, aquí tengo el disco 0, que es el que voy a instalarlo. Damos un clic y le vamos a dar en propiedades. Clic derecho y propiedades. ¿Okay? Acá en volúmenes, se van acá donde dice volúmenes, y aquí donde dice estilo de partición, como pueden ver, dice registro de arranque maestro MBR. Ok, como tengo ese, si ustedes tienen GPT van a elegir en la unidad. Ok, bien, una vez hecho esto, yo elegí MBR y le van a dar a empezar. Acá le dan en aceptar y va a empezar a bootearse la imagen ISO en la llave malla. Así que este proceso es lo mismo de siempre y vamos a esperar a que se bootee. Listo, como pueden ver, ya se completó la instalación, así que se llevó aproximadamente 4 minutos con 43 segundos. Aquí nos marca el tiempo.
y vamos a dar en cerrar y procederemos a reiniciar el equipo e instalar este sistema operativo. Acuérdense de tener configurada la BIOS para que arranque desde el USB. Cada BIOS es diferente, así que por eso no lo muestro. El mío, solo presionando una tecla con un pinchito abre la BIOS. Entonces no sé, algunas es con F2, otras es con F10 y así, según su laptop, así van a entrar a la BIOS para configurarla o el menú de arranque. Bien, yo les grabaré con el teléfono, así que vamos a reiniciar. Como pueden ver, aquí tengo que elegir el boot menú, que es menú de arranque. Doy un enter. Déjenme. Y aquí voy a bajar con las teclas del teclado a donde dice SanDisk, que es la llave malla donde tengo booteado el sistema operativo Elite OS. Doy un enter y presionamos cualquier tecla para iniciar. Ok, la instalación es completamente parecida a las otras, así que solo algunas pantallas que tienen como un diseño diferente. Aquí seleccionamos el idioma, yo lo dejo así como está y damos en siguiente. Aquí le voy a instalar ahora. Como pueden ver, dice que Elite OS se instalará en el equipo. Aquí aceptamos los términos de licencia, marcamos y damos siguiente. Acá vamos a personalizar la instalación y aquí voy a instalarlo acá donde dice Windows 10. En esta partición lo voy a instalar, pero la voy a formatear porque tiene instalado Windows 10, así que voy a formatear. Damos formatear, aceptar y esperamos a que formatee esa partición. Como pueden ver, ya se formateó. Tenemos 99.9 GB disponibles y damos en siguiente para instalar. Como pueden ver, a mí me salió este error que dice: la instalación de Windows detectó un error inesperado. Compruebe si tiene acceso a los orígenes de la instalación y después reinicie la instalación. Ok, me apareció este problema, entonces lo que voy a hacer es descargar la imagen ISO boot 10, porque yo descargué la boot 11. Entonces voy a descargar la imagen ISO boot 10 y voy a intentar instalarlo. Ok, vamos a recargar la imagen ISO, vamos a bootearla en la llave malla y vamos a volver a iniciar el proceso a ver si ya no nos tira este error. Yo también les voy a dejar en el primer comentario fijado la descarga de la imagen ISO boot 10 y boot 11, a ver cuál les funciona a ustedes. Yo me la voy a descargar y seguimos con la instalación después que me la descargue. Ok, el proceso de booteo es el mismo, así que no lo voy a mostrar en el video, solo les voy a mostrar cuando ya la descargue. Y el proceso de instalación, solo cuando entre a la página de personalizar la instalación, hasta ahí les voy a seguir mostrando para ver si pasamos este error. Bien, ahora vamos a descargar la imagen ISO de boot 10 porque habíamos descargado boot 11 y no nos funcionó y nos dio que el error. Ahora vamos a descargar boot 10. Si tienen una laptop instalado con Windows 10, es mejor que descarguen boot 10. Si tienen una laptop con Windows 11 moderna, entonces sí descarguen con boot 11. Bien, yo voy a irme acá abajo al final. Van a bajar y aquí está boot 11, que es la opción que descargamos. Yo descargué la opción 1, que es de Mediafire boot 11, pero no me funcionó. Entonces ahora voy a probar, porque aquí me dice: si tienes este problema, prueba con boot 10, me dice acá, y es el mismo problema que nos dio allá. Entonces aquí tenemos boot 10 y vamos a descargar la opción 1. Yo les voy a estar dejando el link directo en el primer comentario fijado de este boot 10 y boot 11 para que se lo descarguen, porque por lo general tiene demasiados anuncios para entrar de esta opción, así que se lo voy a dejar directo. Voy a descargar este sistema operativo, que es la imagen ISO, y luego nos vemos ya en la instalación del sistema de nuevo, porque ya lo que es el booteo en la llave malla va a ser completamente igual, solo que tienen que descomprimir lo que está la contraseña y bootearlo con Rufus en la llave malla y seguir la instalación de donde quedamos. Ok, seguimos hasta que me descargue la imagen ISO. Pues bien amigos, como pueden ver, aquí me descargué la imagen ISO o un archivo RAR de Elite OS. Ok,
Ya me lo descargué porque nos había dado el error, así que ahora voy a descomprimirlo. Ok, la contraseña acuérdense que va a estar en la página que yo les enseñé al principio, y también está en este nombre de acá. Yo también se las voy a dejar ahí por si acaso. Ok, ahora voy a descomprimir este archivo, introducimos la contraseña y le doy a aceptar. Una vez se descomprima, voy a bootearlo y vamos a seguir el video donde quedó anterior para ver si nos funciona. ¿Okay? Como pueden ver, ya me aparece la pantalla de inicio de la otra imagen ISO que descargué, así que vamos a seguir el mismo proceso y le grabo cuando ya estemos en la pantalla donde nos quedamos en el otro, a ver si pasa la instalación. Aquí ya estamos en la página de instalación, que bueno, estamos en donde vamos a seleccionar qué partición vamos a instalar, y voy a seleccionar la partición 4 que tiene 100 GB y vamos a dar en siguiente. Aquí empieza a copiar los archivos y en esta parte es donde nos daba el error. A ver si esta vez no nos da ese error, a ver si pasa la instalación. Como pueden ver, ya se instalaron las características, así que vamos a esperar a que termine la instalación. Ahí dice que el equipo se va a reiniciar en 10 segundos. Vamos a esperar y ya cuando reinicie ya podemos quitar el USB. Así que esta vez parece que pasó. Desconectamos el USB apenas terminó la instalación y ahí esperamos. Y aquí nos dice que que seleccionemos el sistema operativo que queremos iniciar. Yo voy a iniciar con ese Windows 11 que acabamos de instalar. Vamos a dar un enter o esperamos 30 segundos. Aquí, como ven, nos creó un usuario administrador que es admin, y ahí dice que se debe cambiar la contraseña del usuario antes de iniciar. Okay, vamos a dar en aceptar y aquí nos va a decir que agreguemos la contraseña. Aquí vamos a agregar una contraseña nueva. Voy a ingresar, vamos a ver si funciona. Yo arriba lo dejé en blanco, escribí la contraseña acá y acá y le damos en iniciar. Okay, aquí dice que se cambió su contraseña. Vamos a dar en aceptar y listo. Ahí va a empezar a iniciar. Listo, ya inició. Vamos a ingresar la contraseña. Una vez ingresada la contraseña, damos un enter y listo. Este sería la pantalla principal, así que voy a instalar Camtasia para grabar desde la pantalla. Pues bien amigos, como pueden ver, esta es la pantalla principal que nos da Windows Elite OS. Aquí, como pueden ver, tenemos este equipo. Yo ya instalé Camtasia, que es con el que estoy grabando. Acá tenemos un extras que dice que son los navegadores que podemos instalar. Ok, son navegadores en extras. Tenemos para donaciones al creador de este Windows, Microsoft Edge y Elite OS. Ok, acá en menú inicio tenemos las pestañas, las clásicas, el menú de iconos y notificaciones. Acá en menú inicio tenemos el menú inicio que viene por defecto, pero podemos cambiarlo. ¿Cómo podemos cambiarlo? Dando clic derecho y vamos a propiedades. Acá en propiedades tenemos el menú para cambiar. Ok, acá en la barra de tareas podemos dejarla en inferior o donde nosotros queramos, a la izquierda, derecha o inferior, que es por donde viene por defecto. Aquí el icono de inicio podemos seleccionar el que nosotros queramos. Como pueden ver, ahí abajo se cambia. Voy a bajar que viene por defecto. Podemos cambiar el tamaño de los iconos, el estilo visual,
Y acá podemos desactivar la barra clásica mejorada. Damos un clic acá, la desactivamos y vamos a reiniciar ahora. Esperamos. Y como pueden ver, ya se nos mejoró la barra clásica que ahora nos viene por defecto en Windows. Como pueden ver, ya mejoró todo acá. Menú inicio siempre tenemos el mismo, solo la barra de tarea está mejorada. Para activar la nueva barra de inicio que traía, activamos acá siempre y damos en reiniciar. Y automáticamente nos dará el que trae por default. ¿Okay? Acá en menú inicio también podemos usar el menú inicio clásico de Windows. Como pueden ver, trae este. Vamos a desactivar ese para que se inicie el menú inicio normal de Windows. Damos un clic, como pueden ver, ya tenemos el menú inicio normal, el normalito. Vamos a dejar el otro para que quede como venía instalado. Bien, cerrando esto, las novedades. Primero vamos a ir a configuración para ver qué sistema operativo tenemos. Damos en configuración, damos en sistema y acá abajo en información del dispositivo. Acá el nombre del dispositivo, el procesador y acá la edición de Windows. Dice que Windows 10 Pro, pero nos aparece esta opción de acá porque lo iniciamos con el boot 10 para que pudiera instalarse. Tenemos la versión, pero actualmente Windows 11, como pueden ver. Tenemos la versión 22H2 y en versión del sistema operativo 22.622.577. ¿Okay? Y listo, este es en el sistema, en la información del sistema. Para el menú extendido damos la tecla Shift más clic derecho del mouse y como podemos ver aquí se nos abre el menú extendido. Y para limpiar RAM, información del PC, muchas herramientas importantes para la información, la limpieza, nos vienen muchas limpiezas, tools, nos aparecen muchos programas, tools, gamer, que es para, bueno, muchos ocupan estas opciones. En herramientas también nos vienen varias herramientas. Para los drivers nos aparecen opciones para descargar los drivers. Este de acá arriba es muy bueno, así que si se lo van a descargar, tienen que descargar los drivers a este Windows porque no vienen instalados. Y este programa acá es muy bueno para descargar drivers. Acá están redes sociales del creador de este Windows. Y listo, estas son novedades en el menú extendido. En el explorador de archivos, tenemos la novedad que ahora podemos crear pestañas. Como pueden ver acá, podemos agregar más pestañas y tener varias pestañas a la vez en la misma ventana en el explorador de Windows. Aquí vamos a dejar descargas, aquí vamos a buscar otras ventanas y listo. Como pueden ver, tenemos este equipo acá, aquí tenemos imágenes y aquí descargas. Así pueden crear pestañas en este Windows. La verdad que está bastante interesante. Bien, vamos a ver cuánto consume en memoria y disco este Windows. Vamos aquí a donde está instalado, clic derecho y propiedades. Como pueden ver, consume 10.5 GB ya instalado Camtasia. ¿Okay? Eso es lo que está consumiendo ahorita de 100 GB que tiene la partición. Vamos a ver en memoria, damos clic derecho en el icono, vamos a donde dice administrador de tareas y como pueden ver acá, el administrador de tareas dice que tenemos un 42% de CPU y bajando, en memoria un 37%, en disco 0 y en red 0. En el CPU va bajando un 32% y aquí me dice que qué programas son los que están consumiendo más memoria y CPU actualmente. ¿Okay? Como pueden ver, es el grabador de Camtasia y el administrador de tareas. Así que el grabador un 11%, más o menos por ahí, y administrador de tareas 1.3 o 3%, ahí va variando. Así que eso es en CPU, en memoria un 33% y 155 MB de Camtasia, ok, de memoria.
Pues como pudieron ver, este es el sistema operativo. Nos vamos a ir acá donde dice procesos, y acá en CPU un 37%, memoria 1.5 GB, está consumiendo de 3.9 GB, un 38%, y en disco 0%, lo que está consumiendo actualmente sin tener muchos programas instalados ni ejecutándose. Tenemos el clásico panel de control, como pueden ver. Algunas opciones han migrado a configuración. Como pueden ver, dispositivos e impresoras ahora nos tira a configuración. Así que esto es en la versión 22H2, la última de Windows 11 que tenemos por acá. Bien, cerramos esto de acá. Y este es Windows LT OS, ¿ok? Pues sí, sería esto, sería todo por el momento. Si necesitan saber algo más del sistema operativo, pueden escribirme en los comentarios, o si quieren que pruebe algún programa o algo, déjenme en los comentarios. También para edición de video es bastante bueno. Así que bueno, Windows 11, acuérdense que si tienen una PC de muy bajo recurso, pues no les va a ir tan bien. Esta PC tiene un Core i3 con 4 GB de memoria RAM. No digamos que va bien, pero va regular, se puede trabajar en él. Fue todo por este video, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Saludos para todos.